Alpino, La Capilla y Villa San Luis. Estamos trabajando sin descanso, con el mismo compromiso de siempre. Junto a los artistas y junto a vos. Decíamos recién con nuestro amigo y compañero Jorge Flores que, bueno, el 9 de octubre se cumple una fecha, una efeméride importantísima para los que amamos la música y son parte de nuestras vidas, los Beatles. Y como nosotros vamos a apelar al autobombo, cuando queremos hablar de los Beatles, tenemos para elegir, y elegimos siempre al número 1. ¿Por qué? Porque es tan generoso que nos atiende. Él fue galardonado por el año 2021 en la última entrega de los Martín Fierro. Y hace muchos años viene divulgando y haciendo parte de la cultura la música de los Beatles. Él es Martín Aragón y lo recibimos acá en la radio municipal. ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están tus oyentes? Agradecido por la presentación. Bueno, gracias. Gracias a vos, como siempre, tan generoso con nosotros. Y bueno, también con ganas de felicitarte y la satisfacción de ver que, bueno, que todos estos años de trabajo y de amor por la música Beatles se ven también reflejadas en premios, ¿no? ¿Y cómo lo tomás vos a eso? ¿Cómo lo sentís? Es un mimo. Yo siempre digo que uno no hace radio y no trabaja en la radio para los premios, pero cuando vienen los premios son claramente muy bien recibidos, y sobre todo, Gustavo, porque la mayoría de los que votan son colegas, gente que labura en radio, que labura en televisión. Entonces eso es un mimo. Nosotros ya estamos en la temporada 25, y es también un mimo a la vigencia, ¿no? Que estamos vigentes musicalmente, que pudimos reinventarnos año a año y conquistar generaciones nuevas. Y bueno, tenemos oyentes que por ahí vienen y dicen, oye, es la primera vez que te escucho, y otros que nos escuchas hace 20 años. Y eso es un lindo mimo, y que venga el Martín Fierro, como te dije recién, es muy bien aceptado. No, claro, Martín, además, me imagino que, como decías vos recién, o sea, reinventarte 25 años, encima, o sea, no porque tu programa, o sea, tiene distintas matices, pero siempre con un eje transversal que es los Beatles, ¿no? Y tener toda esa obra o ese amor por esa banda, también te ha llevado a que hay mucha gente que ama a los Beatles, y que vos supiste canalizarlas en tu programa, porque has tenido invitados y tenés invitados habitualmente de todos los lugares, de todas las categorías, las disciplinas, ¿no? Sí, bueno, eso lo tengo que destacar, y mira, lo había pensado, si ganaba el premio, agradecer. Y bueno, cuando estás ahí arriba te olvidas de todo, ¿no? Me olvidé hasta de mi pareja, que me lo facturó, imagínate. Pero qué sé yo, agradecer desde Charly García a Elena Roger por hablar de la música, de Graciela Borges, que es a Diego Peretti, Marta Minujín. Todas las disciplinas del arte pasan, y es llamar a alguien y decir, che, mirá, somos eternamente Beatles, y que te digan que sí de una, aunque no tengan un show para vender o una obra de teatro para promocionar. Siempre están dispuestos. Colegas, que hace poco tuvimos una nota muy linda con Andy, con Nesov, y eso, bueno, eso te llena el alma, especialmente, porque está bueno, es un ida y vuelta, esas vibras que uno tira positivamente cuando está al aire, la adrenalina que lo genera, vos lo sabes muy bien, el estar en vivo, bueno, y que sea reconocido y que la gente nos siga haciendo el aguante. Está bárbaro. Y sobre todo esto que vos decías, de reinventarnos, y eso yo lo genero a través de rodearme, sobre todo en la producción, de gente joven. Mis productores hoy son de 20, 22, y el productor general es más grande, pero los demás son todos generaciones nuevitas, ¿viste? Para que nos saquen las telarañas.
Jorge. ¿Qué tal, Martín? Jorge Flores, buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Un gusto hablar con vos también. ¿Cómo estás? Igualmente, felicitaciones, por supuesto, pero quería hacer mención a algo que, bueno, se vio en la transmisión y también quería hacer foco en una frase muy importante, una persona que te dijo, si vas a hacer un programa temático, oxigena los contenidos. Y justamente esa persona, antes de retirarte del escenario, miraste para arriba y era Badía, ¿no es cierto? Juan Alberto Badía. Contanos un poco, que también, bueno, evidentemente, es como que seguís esa consigna de él, ¿no es cierto? Sí, sin duda, porque nosotros empezamos en el año 98, en febrero del 98, el programa que se llamaba Eternamente Beatles, como ahora, pero era un programa exclusivamente de los Beatles, o todo que tenga relación con los Beatles solistas o algunos artistas que interpretaron a los Beatles. Y cuando 4 años después, yo en el 2002 me junto con Badía, ya nos conocíamos, no nos unía una relación, pero sí nos conocíamos laboralmente. Me voy a verlo para hacer... yo quería hacer la temporada de Eternamente Beatles en Estudio Playa, que era la radio que él tenía en Pinamar. Y un caradurismo lo mío absoluto, porque yo lo pienso con el paso del tiempo, fui yo a decirle a Badía que quería hacer un programa de los Beatles en su radio, un salame, lo mismo. Claro. Pero con la generosidad que le caracterizó siempre Juan, me dijo que sí inmediatamente, pero inmediatamente. Y fue él, y esto que acabas de mencionar, Jorge, fue él el que me dijo, pero oxigenalo, no pongas solo Beatles. Y a partir de él, de su consejo, fue que después de Estudio Playa nos juntamos con la gente de Radio La Red en AM y ahí explotó el programa. Así que cómo no se lo voy a agradecer. Si aparte después, encima, cuando él se enfermó, yo laburé con él, hicimos Eternamente Beatles en Jab Radio, que era la radio que él tenía en su casa, y después fue mi amigo hasta el último segundo que pude compartir con él. Entonces, todo le tengo que agradecer a Juan, más allá de que él, lo primero que yo escuché en radio, porque uno escuchaba lo que los padres ponían, porque había una radio en la casa de uno. Entonces, el día que pude tener yo mi radio, yo lo que escuchaba era Badía haciendo, imagínate, con Graciela Marfuso en Radio del Plata. Claro, terrible. Por eso, mira, y bueno, justamente me gustaría hacer esta retrospectiva y también quizás, viste, para muchos chicos que estén escuchando, me gustaría, a ver, vos, o sea, hiciste un camino inverso, estudiaste locución después de muchos años de hacer radio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque te diste cuenta que tenías muchas cosas para mejorar o corregir en lo conceptual, en lo foniátrico. Contanos un poco esta experiencia que también, o probablemente le pueda servir a mucha gente que nos esté escuchando, ¿no? O sea, el hecho de haber estudiado en la profesión, contanos un poco esto. Bueno, tal cual vos decís, yo fui un autodidacta de la radio, empecé en principios de los 90 con un programa de turismo, después un programa de actualidad, un magazine, bueno, distintos programas que también fui haciendo paralelamente a Eternamente Beatles. Pero en un momento yo me di cuenta que me faltaban herramientas, que otros compañeros, locutores, sí tenían. No era mi intención dedicarme a la locución comercial, ni al doblaje, menos aún el informativo, que me costó mucho hacerlo en la carrera, pero sí sabía que había cosas que me faltaban. Entonces, bueno, se dieron las circunstancias de yo poder ponerme a estudiar locución y así fue. Yo me recibí de locutor a los 38 años casi, bien de grande, con Eternamente Beatles recorrido. Y yo siempre digo esto, Jorge, Gustavo, el ser locutor me enseñó a ser mucho mejor conductor, a poder manejar los tiempos de la radio, a ser el propio productor. Si bien tengo un productor general, todo primero lo tamizo yo. Y eso me dio la herramienta. Y después, bueno, sí, por suerte han venido algunos oficiantes y algunas empresas, y ya teniendo el carnet me habilita a hacerlo, pero nunca fue, ni es aún, dedicarme a la locución, con lo cual yo
es difícil estudiar de grande porque uno trabaja y tiene obligaciones y por ahí una familia e hijos, etcétera. Pero aquellos que tengan la posibilidad de hacerlo y que estén haciendo radio, yo lo recomiendo, aunque después el carnet lo guarden en la mesa de luz. El capital que se hace estudiando no se lo va a sacar nadie. Justamente, vos pensás, esta pregunta va concadenada con esta, ¿pensás que se subestima el estudio en esta profesión? O sea, ¿vos notás la diferencia entre quién pronuncia bien, quién sabe hacer la pausa o quién no? Absolutamente se subestima. Pero bueno, la radio tiene esa cosa buena y mala que es, cualquiera hace un programa de radio, te dicen. ¿Entendés? Cualquiera, prende el micrófono y hacemos un programa de radio. Y a veces pasa que sí, que es verdad que cualquiera hace un programa de radio. Ahora, después analicemos más profesionalmente cómo se hace ese programa de radio, qué duración tiene. Ustedes ya van hace 5 años, por algo tienen 5 años en el aire, y después lo notás como oyente, si hay una preparación, si la saben manejar hasta los silencios. Sí, se nota y desgraciadamente se subestima a los profesionales. Por eso yo inclusive a mis productores que son jóvenes, si no están de mínima transcurriendo la carrera de producción, yo prefiero no trabajar con ellos. Es decir, creo que siempre me preguntan, ¿cómo haces durante 25 años a un programa? Y bueno, me reúno de gente, primero que sepa más que yo, y es un detalle, y que hay que tener la humildad suficiente, esto me lo enseñó Juan, siempre que está rodeado por gente que sepa más que uno, y después gente joven también, y profesionales. Nosotros somos 5 que estamos al aire, 4 somos locutores, y 1 es licenciado en comunicación, Alejandro Moreira. Y eso inevitablemente parece un autobombo, y les pido disculpas si así ocurre, pero eso se transmite al aire. Claro. Martín, bueno, yendo un poco al tema que nos convoca hoy, el 9 último de octubre obviamente se cumplió un aniversario más del nacimiento de John Lennon, ¿no? Para vos, en el transcurso de toda tu vida, ¿por qué los Beatles son los Beatles y no son solamente una banda más de rock o parte del movimiento del rock? ¿Por qué son más que eso? ¿Por qué superaron todas esas barreras? Y hoy estamos hablando de un programa, por ejemplo, que tiene 25 años con la temática Beatles. Vemos gente en todo el mundo, o sea, que no conozca a los Beatles es muy difícil. ¿Cómo llegaste alguna vez a analizarlo, a pensarlo? Sí, muchas veces. Yo creo que son un cúmulo de situaciones que se fueron dando puntualmente. Primero, la química de 2 genios que creo que separadamente igual hubieran hecho historia, que Lennon y McCartney. Generalmente cuando hablamos de las grandes bandas suele haber un líder muy destacado, y muy buenos músicos alrededor. Acá nos encontramos con 2 tipos con una creatividad distinta al resto, y nos encontramos con un tercer integrante para ir viendo cómo fueron entrando los Beatles. Era la banda de Lennon, de Quarrymen, después entra McCartney, y después entra un Harrison que tocaba la guitarra mejor que estos 2. Por eso fue la guitarra líder. Para contarle a los oyentes que no saben, la primer guitarra la tocaba la tocaba Harrison y no Lennon. De hecho, McCartney también tocaba la guitarra, pero cuando se va uno de los bajistas, el bajista, él se pone a tocar el bajo. Y después el broche final, que es como el alma, creo, de los Beatles, entra Ringo y no Pete Best, que tenía otra onda. Esa química de 4 músicos para mí da 1 más 1 más 1 más 1 da 1, porque da una unidad que no se volvió a repetir. Y aparte, yo creo, Gustavo, Jorge, y comparto con ustedes esta reflexión. Yo creo, voy a exagerar, también le aviso al oyente, lo que voy a decir no lo tomen literal, estoy exagerando. Los Beatles inventaron la juventud. ¿Por qué digo esto? En
plena guerra mundial, bombardeada una Inglaterra por Alemania. Cuando uno en esa etapa tenía 18 años, o te enlistabas en el ejército, o te ponías los pantalones largos y a trabajar, a una fábrica, a donde sea. Solo los adinerados podían ir a alguna universidad. Y ya te transformabas en adulto, ya te transformabas en lo que eran tus padres. Y de repente viene una generación, con los Beatles incluido, que te patea todo eso y te dice, no, mira, vos podés ser esto. Vos tenés 18, 19, 20 años y no tenés que ser lo que vienen haciendo las generaciones anteriores. Vos podés ser esto. Y ahí entran los Beatles en el momento exacto. Estas cosas que uno dice, estuve en el lugar en el momento exacto. Creo que eso ocurrió con los Beatles. Entonces trascendió la música. Trascendió y quedó a fuego esto de que estemos hablando hoy de una banda que se separó hace más de 50 años. Claro. Claro, Que interpreten- sí, me gustaría preguntarte si recordás el momento cuando falleció Lennon, ¿dónde estabas? Si o estabas al aire, diste la noticia, recordanos un poco ese momento tan importante, ¿no? Para, bueno, tanto para el mundo Beatle como para todo el mundo, ¿no? Un acontecimiento, la muerte de Lennon. Recordanos un poco dónde estabas. Me acuerdo perfectamente, yo estaba durmiendo en el cuarto de mi hermano, porque hacía mucho calor ese 7 de diciembre y 8 de diciembre en Buenos Aires, y mi hermano tenía en su cuarto aire acondicionado y en el mío no. Entonces yo me había ido a dormir al cuarto de mi hermano. Y recuerdo que alrededor de las 7:30 de la mañana, mi madre me despierta con el diario en la mano y un recuadro muy chiquitito, porque esto había sido 11 y pico de la noche, hora londinense, que nosotros tenemos una hora de diferencia, londinense de Nueva York, tenemos una hora de diferencia con Nueva York nada más, donde decía un recuadrito chiquito, asesinaron a John Lennon, y con una bajada de 2 líneas, esta anoche en la ciudad de Nueva York. Eso fue como un puñal, fue ir rápidamente a la radio a buscar las noticias. En ese entonces la televisión, estoy hablando del 80, los de mi edad se acordarán, la televisión empezaba alrededor de las 9, no era como ahora que tenés las 24 horas, y después esa misma tarde, me acuerdo que saqué todas las revistas, todas las fotos que tenía de Lennon, todos los vinilos, todo lo puse en el piso de mi cuarto, en el placar, y le pedí, yo tenía esas Polaroid hoy, esa máquina de fotos que sacan instantáneo, y le pedí a un amigo que me saque una foto con eso, y fue mi manera de velarlo. Fue un día muy, muy triste, porque todos de alguna manera, incluso yo había escrito ese abril del 80 en el diario de mi colegio, que se cumplían 10 años de la separación de los Beatles, todo lo que nos provocaba la posibilidad que volvieran a juntarse. Y ese día todos nos dimos cuenta que nunca más se iban a juntar, que ya el sueño había terminado en serio. El sueño se acabó, esa era la frase, exactamente. El sueño se acabó. Pero a su vez también sé que, a ver, Martín, a ver, te gusta también un poco los lados B, porque en algún momento, por supuesto yo escucho el programa, has tratado el tema, bueno, de los temas que los Beatles han plagiado, ¿no es cierto? Bueno, os han inspirado, ¿no es cierto? Como así se dice. Pero me gustaría también, sabemos que Lennon también tenía otra faceta, también descripta, ¿no es cierto?, por varios, bueno, por libros, etcétera, que también hay que unirlo con lo que estamos viviendo en este momento, que es una destructuración, ¿no es cierto?, del hombre, pero sabemos que él tenía dos facetas, que de repente componía una canción, lo negro, no me sale en inglés, perdón, lo negro es la mujer del mundo, ¿sí?, y por otro lado, también sabemos que era golpeador o golpeaba. Contanos un poco esa faceta también histórica, que es un lado B, a veces no es cómodo tocarlo, pero que existía, ¿no es cierto? Por un lado, un tipo de paz, y por otro lado, la historia, o algunos cuentan que, bueno, golpeaba a sus mujeres. Contanos un poco eso. Sí, Lennon fue un tipo muy contradictorio en su vida. Te doy la derecha y es así, tal cual lo describís. Ha golpeado a Cynthia, a su primera mujer, y es un tipo que ha luchado por la paz.
claramente es un tipo que escribió Imagine, donde dice, imagínate un mundo sin posesiones, y ha vivido muchos años frente al Central Park, en uno de los lugares más caros de Nueva York. Claro que sí. No quiero bajarle el precio a esta situación, porque vos me has escuchado decirlo muchas veces al aire. Todos somos de alguna u otra manera contradictorios. ¿Quién no se contradijo alguna vez? ¿Quién no pensó distinto de alguien? O esto mismo, su relación con McCartney, le escribí una canción que se llama How Do You Sleep, ¿cómo puedes dormir? Y después se vuelven a amigar allá por el 74. ¿Cómo esto que hablábamos de que golpeó a su primer mujer, a la madre de Julian, y después ser feminista en el año 71, 72, también tenía su precio. Pedir por estar en contra de la guerra y decirlo públicamente o en un álbum, Sometimes in the New York City, para contarle a la gente, imita un diario y pone una foto a Richard Nixon, presidente de Estados Unidos, y Mao Zedong, presidente de China, los dos bailando desnudos. Eso, disculpen la expresión, pero eso tenés que tener unos huevos muy grandes para hacer eso. Claro. En esa época, en plena guerra de Vietnam, ¿no? War is over if you want it. Es decir, la guerra terminó si tú quieres. Es decir, si cada uno de los seres humanos queríamos, la guerra terminaba. Entonces, es tómalo o déjalo. En mi decisión, yo decido tomarlo. Sin negar, como vos decís, Jorge, sin negar la parte negativa de Lennon. Sí, claro. ¿Quién es el perfecto acá? Todos tenemos errores en nuestras vidas, en nuestras profesiones, algunos más graves, otros menos graves, pero bienvenido a la humanidad, que es imperfecta, por cierto. Claro, incluso contextualizar también los tiempos, ¿no? Que hoy podemos analizarlo, y quizás hace 50 años eso era lo más común del mundo en cualquier familia. Y mira, Gustavo, en el año 50, no sé, las mujeres no votaban, claro. En 1950, a ver, como poner y por ahí a eso les parecía normal. Entonces, también yo soy un pro revisionista histórico. Yo cuando le hablaba a Juan Abadía de algunas cosas, de que Yoko, por ejemplo, no era la culpable de la separación de los Beatles, él se reenojaba, porque él agarra y me decía, para, a mí déjame con así me decía Juan, a mí déjame con el caballo blanco de San Martín. A él le gustaba la historia oficial, ¿entendés? Entonces cuando yo lo sacaba un poquito de eso, se chivaba y me hacía callar. Martín, bueno, agradeciéndote porque sabemos que tenés un compromiso ahora en un ratito nada más. Para terminar, vos conocés un montón de celebridades y de músicos de argentinos también, y nosotros tenemos nuestros dos Beatles, ¿no? Que creo que para cualquier rockero son García y Spinetta. ¿Cómo los conocés a ellos? ¿Qué opinión tenés sobre ellos con respecto a los Beatles? ¿Qué mirada tenían cada uno de los Beatles? Dos fans tremendos de los Beatles. Tanto el Flaco, que lo pude estar muy pocas veces con él, y con García, que sí, Dios me dio la posibilidad de tener su amistad y de a veces yo preguntarle algunas cosas. Charlie, vos le decís a Charlie así, como le estoy diciendo, tocame el track 3 de Rubber Soul, y el tipo arranca. Es el músico que más sabe de Beatles en la Argentina, pero no les quepa duda, tiene una fonola en la cabeza de los Beatles. Es tremendo. Me ha dado clínicas de lo que hacían los Beatles musicalmente. Y sí, el otro día le hice una nota a Mario Breuer, o Breuer, como le gusta decir, para contarle a la gente, es uno de los mejores productores musicales del rock argentino, y dijo una frase que después me putearon a mí, lo putearon a él. Dice que si Spinetta y García nacían en Estados Unidos o en Londres, Lennon y McCartney eran unos pichis. Obviamente exagerando, volviendo a esto, pero poniéndolos casi en el mismo plano, ¿no? Fue una cuestión de nacimiento. Fueron dos genios absolutos, influidos por los Beatles, ¿no? Bien. No es casualidad. Bien, mira, me gustaría hacerte esta pregunta que siempre te la quise hacer, nunca tuve la oportunidad, pero que no es ni de Lennon, es alguien que de repente quedó outsider, ¿no es cierto?, de los Beatles, que era Pete Best.
¿sí? Un personaje también bastante, bueno, como para charlar mucho tiempo más. Sé que tuviste mucho tiempo con Pete Beast acompañándolo cuando ha venido al país, pero siempre me quedó esta imagen que vos dijiste que nunca superó el episodio y es más, era la mirada de tristeza que vos notaste en Pete Beast. Contanos un poquito por qué pensás que es esa mirada de tristeza que le viste a Pete Beast. Sí, yo primero lo conocí en Liverpool en el 99 y después, bueno, en el 2001 también, y después él vino 3 o 4 veces a la Argentina y tiene un dejo, como vos recién lo mencionabas, como el karma de haberse perdido el tren de ser un Beatle. Ustedes dimensionan eso, de ser un Beatle 5 minutos antes, porque él lo echan y a los pocos días, a los 10 días, se van a grabar a Abbey Road, empiezan a grabar Love Me Do, y después sale el disco, con lo cual él lo echan en agosto del 62 y 2 meses después sale Love Me Do. Y es una locura, y el tipo lo lleva como un karma. Obviamente va a las convenciones Beatles, armó allá, su madre era la dueña del Casbah, un club de Liverpool. Hace muchos años lo pusieron de nuevo, como, es decir, hicieron un museo también en Matthew Street, al lado de The Cavern, como que sigue, voy a usar una palabra fea, especulando con que fue un Beatle. Pero hay dos cosas, lo fue durante 2 años, y también se la perdió, qué sé yo. La verdad que es un karma, y la tristeza se le ve en el gesto, en cómo te habla. Es un tipo que tiene la cabeza agachada en una mesa como si estuviéramos comiendo, que por ahí no te mira a los ojos. Yo creo que se muere con eso, se muere con... no me habló bien de ninguno de ellos, sobre todo de McCartney me habló muy mal. Quedó muy muy resentido, más allá que sigue trabajando de ser un ex-Beatle, ¿no? Pero bueno, a mí me da mucha tristeza, y no lo puedo juzgar, realmente no lo puedo juzgar. La historia dijo que el Beatle tenía que ser Ringo y no él, pero no puedo juzgar su sentimiento, ¿viste? Seguro, seguro. Además, vivir 60 años, o sea, en la sombra de algo que no sucedió, o que podría haber, que sucedió, pero que él no estuvo en ese momento, habrá sido muy triste. Martín, te agradecemos, te felicitamos nuevamente por este premio, por tu trabajo más que nada, ¿no? Porque hoy hablábamos un poco también de esa generosidad de los que saben lo que significa el trabajo, y para nosotros es un gusto, un orgullo que un tipo como vos sea reconocido, y que vos nos reconocés a nosotros dándonos esta nota, sabiendo lo que significa hacer un programa de radio, mantenerse en el tiempo, y nada. Vos dijiste algo hoy de que uno cuando se propone aprender, se supera y progresa. Y bueno, creo que una de las referentes que hacemos radio sos vos, en un montón de aspectos. Así que para nosotros, aparte de ser un gusto, es también aprender cómo es la radio. Así que muchas gracias. Gracias a vos, Gustavo, de nuevo por tus palabras. Gracias, Jorge. La verdad, un placer. Por muchos 5 años más, muchos lustros más. Así que saben que están a disposición cuando quiera. Volvemos a charlar esto que nos apasiona, que es la música, la radio y los Beatles. Así es, Martín.